Tendemos a pensar que ser sabio es tener un amplio y vasto conocimiento de algún campo específico de la ciencia, de la filosofía, etc. Sin embargo, el hecho de poder ser sabio implica mucho más allá. Va más allá de solo tener un amplio conceptos, un amplios significados de diferentes temas y tópicos. ¿Cuál es el concepto bíblico de sabiduría? Podemos nosotros encontrar en la Biblia ayuda para fortalecer ese claro mensaje de encontrar sabiduría, ser sabios. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Esto y mucho más veremos en este comentario de la lección de Escuela Sabática. Bienvenidos y comencemos. ¿Cómo están, hermanos? Qué alegre poder tener esta oportunidad para una vez más tener a bien estudiar la lección de Escuela Sabática, nuestra lección de esta semana que nos ha llevado a un concepto especial de sabiduría para vivir con rectitud, una vida recta. Nuestro texto bíblico nos invita a que nosotros podamos alcanzar y mirar nuestros ojos puestos en cómo estamos viviendo en nuestros días, en el tiempo en que estamos. Bueno, quiero invitarlos a que puedan compartir este video con otros amigos, puedan suscribirse a este canal. Si aún no está suscrito, dale ahí en la campanita, dale un me gusta y juntos poder tener esta oportunidad de seguir fortaleciendo nuestra vida para vida eterna. Vamos a orar y vamos a iniciar este comentario. Eterno Dios, gracias te damos, Señor, por todas tus misericordias hacia nuestro favor. Una vez más vamos a estudiar tu palabra a través de la lección de Escuela Sabática, algunos conceptos básicos que hemos de ver relacionado a esto de la sabiduría. Sé con nosotros, en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 90, verso 12, el cual dice: enséñanos a contar nuestros días, de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmos 90, 12. De tal modo que este texto bíblico nos invita a que podamos nosotros buscar a mirar en la vida que tenemos y poder ver a ella si existe sabiduría. Nuestra lección la hemos dividido en cuatro partes fundamentales, claves en el marco de la sabiduría. Ellas son: 1. La sabiduría de los mandamientos. 2. El origen de la sabiduría. 3. La sabiduría en las pruebas. 4. La sabiduría práctica. Basado en estos cuatro conceptos, entonces buscaremos desarrollar nuestra lección de Escuela Sabática. Y vamos a comenzar con la primera de ellas, que nos invita a ir al libro de Salmos en el capítulo 119. El capítulo 119 es el libro más largo, es el capítulo más largo del libro más largo de la Biblia. Me refiero al libro de los Salmos y el capítulo más largo es este. El Salmo 119, el concepto fundamental nos lleva a los 10 mandamientos, la ley de Dios. Cuando usted lee estos versículos, notará muchas veces la forma repetida de ley, normas, estatutos, preceptos, mandamientos, dichos, de tal modo que se menciona una y otra vez, porque el concepto principal del Salmo 119 es poder llevarnos que para obtener sabiduría, entonces es que vayamos nosotros a encontrar lo que dice la palabra de nuestro Dios en relación a los mandamientos. El Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Como en muchos lugares de la Biblia, en este salmo se compara la vida con un camino por el que cada uno transita, por el que cada uno va en su trayecto del vivir diario, y este camino puede llevarte a la vida eterna si es que haces que los mandamientos sean el fundamento
para poder abarcar los temas de lo que Dios espera de sus hijos, la ley. ¿Cómo elegir ese buen camino? ¿Cómo poder preservar en ese buen camino? Uno de ellas es que podamos nosotros obedecer lo que dice los 10 mandamientos, ir en esos mandamientos de nuestro Dios. Ahora bien, ¿por qué más? Salmo 119 presenta algunos conceptos, 4 de ellos me gustaría hacer mención. Guardar los mandamientos no es solo una actitud externa, debería implicar una decisión, una determinación, una disposición desde la mente y del corazón para nuestro Dios. Veamos estos 4 conceptos. 1. La palabra ilumina el camino correcto. Eso se encuentra en Salmo 119, 105. Lo limpia está en el versículo 9. Conduce nuestros pasos en el versículo 133 y nos evita los peligros del camino malo. Tal modo que si nosotros queremos encontrar sabiduría, entonces necesitamos primeramente determinar guardar los mandamientos de nuestro Dios, porque guardarlos es de sabios. Pasamos al punto número 2 y esta nos invita a que nosotros podamos tener claramente el concepto del origen de la sabiduría. O sea, hay un origen, de alguien nace el tema de la sabiduría. No es solamente un mero concepto, una mera teoría nace en alguien. Y ese alguien sin duda alguna es Cristo Jesús, es Dios. El libro de Salmos 90 muchas veces hace mención el tema de los tiempos, los años, y yo le animo a que usted pueda leer este capítulo, el Salmo 90, detenidamente, y va a encontrar conceptos muy interesantes y por supuesto también de la misericordia de nuestro Dios mostrada hacia nuestro favor. Bueno, el Salmo 90 en el versículo 1 y 2 dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fuesen engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Queridos, sin duda alguna, el concepto del origen de la sabiduría definitivamente nace en Cristo Jesús. De Él es el Señor que nos ha formado, es nuestro refugio, es el que formó los cielos, la tierra, el mundo. Es sus cuidados que van de generación en generación con nosotros. Es Dios el origen de la sabiduría. De tal modo que cuando nosotros queremos obtener sabiduría, tenemos que ir a Cristo Jesús. Tenemos que ir al autor, a la esencia misma de la sabiduría. Más tarde Salomón va a escribir que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es un temor de miedo, no, es un temor de reverencia, de adoración, es un temor de reconocimiento de quién es tu Dios, quién es mi Dios. Ese Dios que creó el cielo, la tierra, los montes, ese que nos da refugio de generación en generación. Ese es nuestro Dios. Y sabe, nuestro Dios es eterno. Nuestros días son limitados en este mundo. Ahora, quiero meditar con ustedes en el siguiente pasaje, en el Salmo 90, 12, que de hecho fue nuestra lectura bíblica de esta semana, el cual dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que entre la sabiduría en nuestro corazón. De tal modo que el tema de la sabiduría es una frase, es una palabra que debería marcarse en nosotros cuando vamos a estar con Cristo Jesús. Mirarnos en Jesús para nosotros ser como un santuario vivo que pueda reflejar el gran amor de nuestro Padre Celestial. Ahora dice el texto: enséñanos, de tal modo que podamos contar nuestros días y podamos encontrar sabiduría en nuestro corazón. ¿Cuánto vida tiene el ser humano? Varía entre 70 y 80 años. Es el promedio de vida, la tasa de vida en diferentes países. En algunos es un poquito menos, en otros más, pero el promedio general está en eso, de 70 a 80 años. Ahora, es bueno hacer un análisis de nuestra vida, es bueno evaluar cómo hemos estado hasta aquí.
nuestra vida, qué hemos hecho, que está bien las decisiones que hemos tomado, en qué punto de nuestra vida nos encontramos. ¿Está bien usted con Dios? ¿Están bien las decisiones que está tomando? ¿Cuál es el rumbo que usted quiere darle a su vida? Sin duda Dios quiere la vida eterna, pero ¿cuál es el rumbo que usted quiere para su vida? Pastor, yo quiero la vida eterna, por supuesto. Entonces, ¿qué decisiones está tomando para lograr esa vida al lado de Cristo Jesús? Meditemos en esto. Recordemos, tenemos un Dios eterno, no un Dios limitado en 70, 80 años de vida, es un Dios eterno. Ese Dios nos conoce y ese Dios dice, ven a mí que yo soy la esencia de la sabiduría. Pasamos al punto número 3, que ahora vamos a enfocarnos en algunos capítulos, no vamos a leer todas ellas, pero yo le animo que usted en su tiempo pueda leer el Salmo 95, el Salmo 81 y el Salmo 105. Sin duda en esos capítulos vamos a encontrar conceptos interesantes, claves para nuestra vida. Esto es que hay sabiduría también cuando pasamos por diferentes pruebas. Hay sabiduría también en relación a las pruebas. Hay sabiduría en medio de ellas cuando tenemos en nosotros el reconocimiento claro que es Dios quien va refinando, quien va purgando nuestra vida. De hecho, la palabra Tzaraf, que significa de probar, de prueba, que Dios realiza en Génesis 37, 5 al 10, ¿verdad? Se relata la historia de José, cómo fue probado y cómo salió victorioso. En el Salmo 105, 19, cuando se encuentra la palabra probar, que significa tzaraf, significa purgar, refinar, purificar, de tal modo que esos medios también nos ayudan para que nosotros podamos tener claro de cómo poder hallar sabiduría en medio de ellas, fortalecer nuestra vida. Cuidado. Y en este concepto, la lección nos presenta diferentes textos que nos pueden ayudar a ver cómo está nuestra vida. En Meribá suscitó uno de los escenarios relacionados a un pueblo que está suplicando, que está probando para que pueda tener agua. Al final Dios provee. Se siente que el pueblo quiere probar a Dios. A ver, Dios, si tú eres real, tú eres poderoso, entonces mándanos agua. Queremos agua, ¿verdad? Pero ¿cómo has de probar a nuestro Dios, verdad? Bueno, lo cierto es que Éxodo 17:7 dice, ¿por qué tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Es de sabios probar a nuestro Dios? ¿Es de sabios tentar a nuestro Dios para decir, si Dios, tú eres el poderoso, tú eres el Dios excelso, entonces haz esto? Señor, si tú realmente existes, estás contra nosotros, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Señor, entonces queremos ver a favor de quién. Entonces obra de esta manera. No, eso no es de sabios de ninguna manera. Ahora, dice más adelante los salmos, que allí también era Dios que estaba probando a ellos cómo era realmente su conexión con las cosas espirituales. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Éxodo 17 ya lo leímos. Eso nos invita a evocar de qué el pueblo estaba haciendo, queriendo tentar, probar a nuestro Dios. Interesante. El Salmo 81:7 dice que en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas. Miren, te probé a ti. No es que tú piensas que me estás tentando a mí, que me quieres probar. No, yo te probé a ti junto a las aguas y supe cómo estaba tu vida. ¿Cómo puedes tener duda de mi poder? ¿Cómo puedes tener duda de el poderoso que es el Dios nuestro? Por otro lado, hay pruebas que nosotros afrontamos en nuestra vida cotidiana y esta historia nos presenta en la vida de José. Génesis 39:9 dice, no hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Esto es la ocasión cuando la esposa, la mujer de Potifar, quiere tentar a José diciéndole que se acueste con ella. Y José dice, no está bien que yo pueda, yo no debo hacer esto. Y no dice, voy a quedar mal ante mi prójimo. No, dice, ¿cómo yo he de pecar contra mi Dios? Mira, hay pruebas. Y José pasó muchas diferentes pruebas, hasta llegó a la cárcel, hasta llegó a la prisión. De hecho, el Salmo 105 menciona que este José también fue llevado
a una prisión, ¿verdad? Como príncipe, dice, los príncipes fueron llevados incluso a las prisiones, pero fueron probados y aún allí actuaron como sabios para aconsejar a los ancianos. El Salmo 105. Tal modo que podemos nosotros ver estos pasajes bíblicos que nos invitan a evocar de que en medio de las pruebas, las tentaciones que nosotros enfrentamos día a día, son medios que están refinando, de manera especial las pruebas, refinando nuestra vida, y que es de sabios reconocer que Dios está en el control, es de sabios reconocer que esas pruebas pueden ayudarnos al obtener victorias con la ayuda de Dios, más sabiduría. José pasó por esas pruebas, no fueron fáciles, fueron realmente difíciles, pero él puso su confianza completa en Cristo Jesús y finalmente encontró sabiduría. El último concepto que vamos a ver tiene que ver ahora relacionado a la sabiduría práctica. Y en este concepto tenemos que básicamente definir el camino que debemos tomar. ¿Qué camino vamos a emplear? Y en este sentido, el Salmo 141, que le invito también que usted pueda analizar este pasaje bíblico, el Salmo 141 repetidas veces nos invita a cuál es el camino que estamos tomando. Entonces, el capítulo 141, versículo 4, nos invita a ver el concepto ahora del proceso de la tentación, de cómo el enemigo quiere distraernos. Veamos esta siguiente gráfica. 1. El proceso, ¿verdad? El proceso de la tentación. 1. El corazón se inclina hacia el mal. Primer concepto, ¿verdad? No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, dice la palabra. Otro pasaje bíblico dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ese está en Salmo 1:1, ¿verdad? El paso número 2, la persona comete pecado, a hacer obras impías con las que hacen iniquidad. Eso está en Salmo 141. O ni estuvo en camino de pecadores, el capítulo 1 de Salmos. 3. Se deleita en el mal, y no coma yo de sus manjares deliciosos. Salmo 141. El Salmo 1 dice luego, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el Salmo 141 es la oración del salmista pidiendo ayuda, pidiendo socorro para no caer en las tentaciones internas o externas. Por nuestras propias fuerzas, queridos, no podemos vencer la tentación, porque nuestro corazón mismo desea el pecado, anhela el pecado. Necesitamos orar continuamente para poder resistir la tentación. Los salmos describen el carácter progresivo, seductor y astuto de la tentación, y solamente la dependencia en Cristo Jesús, solamente esa entrega con nuestro Dios puede garantizar victoria. No obstante, sabemos que según el Salmo 1, versículos 5 y 6, que la victoria final solamente la dará Dios, y eso estará finalmente en el futuro. Lo cierto es, queridos, que en la vida práctica nosotros debemos entonces concentrar nuestra mente en las cosas espirituales, dependencia de nuestro Dios. El proceso de la tentación comienza primero aquí en la mente. Aquí se origina primeramente el mal, aquí surge esos pensamientos inicuos. Luego uno hace el pecado, comete el pecado, porque primero nace aquí, después hace el pecado y finalmente se deleita en ese pecado. Y cuando se deleitó y finalmente se da cuenta, allí viene ahora el remordimiento, y por qué hice esto, por qué hice aquello. Cuidado, ¿verdad? Es un proceso que va en camino hacia el mal. Siempre en este concepto también están las bendiciones de hacer el bien. O sea, cuidado, el mal nos aleja de Dios, la dependencia en Cristo Jesús, pero cuando hacemos nosotros el bien, hay bendiciones. Y el Salmo capítulo 112 se va a dedicar, o sea, está en el Salmo 1 y en el Salmo 128 también, pero el Salmo 112 es donde quisiera enfocar de algunas bendiciones que podemos nosotros encontrar cuando hacemos el bien. Y en la vida práctica necesitamos esto. Miremos la siguiente gráfica. Seremos bienaventurados, nuestras obras prosperarán, nuestra descendencia será poderosa. Estamos viendo el Salmo 112. Recibiremos bienes y riquezas. Andaremos en la luz de Dios. Gobernaremos bien nuestros asuntos. No resbalaremos y seremos recordados.
No temeremos malas noticias, venceremos a nuestros enemigos, seremos exaltados en gloria. Y el Salmo 128:4 agrega: He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El conflicto actual entre el bien y el mal, y en algunas ocasiones cuando este conflicto sucede, ahora debe venir a la mente de que estamos en medio del escenario del gran evento cósmico, escatológico en el tiempo en que vivimos. El bien y el mal, Cristo Jesús luchando, aún Él está a nuestro favor. Mira, hay victoria, hay salvación. No hay perdición para aquellos que están en Cristo Jesús. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o muramos, del Señor somos. Que eso sea nuestro concepto. Romanos 14:8 nos invita a que Cristo Jesús sea lo primero en nosotros. Amados, que Dios pueda ayudarnos a vivir una vida de experiencia, de nuestra vida práctica conectada con Cristo Jesús. Que todo nuestro ser pueda rebosar de estar conectado con nuestro Dios Todopoderoso. Nuestra vida entera goce de la presencia de nuestro Dios. Le animo, fortalezca su vida en Cristo Jesús. No desanime, no desaliente. Si cayó, si falló, si ante las pruebas que de la vida usted no está bien porque no me ve nadie por aquí, nadie, pero y cayó en pecado porque dijo: nadie me ve. Ayuno que nadie puede decir que hay algo secreto guardado. Dios lo sabe todo. En este momento acércate a Cristo Jesús, ve a Él con un corazón de entrega, fortalece tu vida en Él. Él hará esa obra maravillosa. Recuerde que el origen de la sabiduría nace en Cristo Jesús. Vayamos a Él. Que ser sabio también implica el hecho de buscar guardar los mandamientos de nuestro Dios, y que las pruebas puedan ayudarnos a refinar nuestra vida para vida y vida eterna, y que en medio de este mundo, del gran conflicto en que vivimos, elijamos las bendiciones de nuestro Dios. Que el Todopoderoso pueda guiar tu vida, fortalecer. Esto fue un breve esbozo, un breve repaso como comentario de la lección de escuela sabática. Te animo a que siga estudiando y que el Todopoderoso pueda guiar su vida para vida y vida eterna. Vamos a orar y finalizar este comentario. Gracias te damos, Señor, por tus cuidados hacia nuestra vida. Señor, bendice a cada uno de nuestros amados, queridos hermanos. Sé con ellos, fortalécelos, guíalos y ayúdanos a nosotros tener un espíritu de completa entrega hacia ti. Poder, gloria y honra sean únicamente al que vive por los siglos de los siglos. Señor, sigue guiando nuestro camino para vida y vida eterna, y que en lo mucho, lo poco que conozcamos de tu palabra, aprendamos a ser sabios al ir ante ti en primer lugar de todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.